Cuando uno está en territorio, estar en territorio ya implica toda una invasión al espacio del otro, ¿no? Y esa invasión en términos metodológicos también ha generado como una ruptura en cómo este ejercicio académico no debe ser tan extractivista, sino más bien cómo se convierte en una acción que les permita a las comunidades ser soporte y ser instrumento de lo que uno produce como investigadora. En ese sentido, yo voy a decir, estoy partiendo casi que de metodologías propias, entonces de ese construir con las comunidades y he echado de lado la grabadora del entrevistador, he echado de, de lado las encuestas, las preguntas, todo esto. Y el ejercicio entonces para entender este proceso del que estamos hablando de resistencias indígenas y campesinas ha sido la conversación en el fogón, ha sido caminar con la gente, ha sido acompañar y ha sido, venga a ver cómo es que esto que yo vengo pensando aquí lo podemos pensar con lo que ustedes están pensando y construir entonces un proceso distinto. Yo soy Soraya Duarte Reyes, soy antropóloga egresada de la Universidad del Magdalena, magistra en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente pues me encuentro cursando el doctorado en educación, interculturalidad y territorio en la Universidad del Magdalena. Soy docente, tengo un desarrollo de actividades académicas de hace 10 años aproximadamente. He estado en los cursos de seminarios de investigación social, en historia también, y he estado en los cursos de investigación de la licenciatura en educación campesina, que se llaman práctica pedagógica investigativa. He estado, digamos, como fortaleciendo parte de los cursos en investigación, tanto de antropología, de historia y de la licenciatura en educación campesina, así como pues en los cursos teóricos también. Me he desempeñado como consultora ambiental en territorios, en trabajos con comunidades campesinas, indígenas y pescadoras. Y digamos, en ese marco de la consultoría, pues se ha ido fortaleciendo todo el tema de la investigación ambiental y la relación con los territorios y las comunidades. Un poco como ese ejercicio. Bueno, inicialmente era el trabajo con el que fui iniciando, era una antropología más desde el aspecto sociocultural, entender un poco modos de vida de las comunidades y sus relaciones con los territorios. Esto pues fue desembocando en entender un poco más, o mejor dicho, en que no se podían conocer esas dinámicas del territorio en comunidades sin conocer las dinámicas en el territorio. En ese sentido, pues ahí hay como un giro en la mirada y empiezo a profundizar un poco más en lo que tenía que ver con el territorio y las territorialidades como líneas que han sido transversales a todo mi proceso investigativo. Ya luego pues me inicié en la maestría en desarrollo rural y ahí desde un lugar más sociocultural también empecé a trabajar una segunda línea que es la ruralidad, entender la ruralidad también como un espacio territorial en donde se desarrollan las dinámicas socioculturales de las comunidades. Y bueno, ahí va como avanzando un poco, ha sido entonces dos líneas fuertes en el ejercicio profesional, uno que tiene que ver entonces con la subdisciplinariedad de la antropología y el territorio, y una segunda línea entonces que tenía que ver con territorialidades rurales y territorio, muy enfocado en eso. Ahorita pues esto se ha ido articulando a una línea mucho más amplia que tiene que ver con mi paso por el doctorado en educación, interculturalidad y territorio, manteniendo el enfoque del territorio, pero profundizando un poco más en la interculturalidad y la articulación en cómo
los saberes de las comunidades indígenas y campesinas, pues hacen parte de ese proceso pedagógico también, lo que voy a ir revisando entonces, como los conocimientos o saberes que tienen las comunidades en los territorios. Bueno, en el Transatlantic Lab, que estoy muy contenta también de estar en este ejercicio, de poder compartir con el CECI, pues un poco de lo que hacemos en Colombia y de llevarnos también como esos intercambios, pues estoy trabajando lo que tiene que ver con comunidades indígenas, más precisamente lo que tiene que ver con la resistencia cultural indígena y la producción de conocimiento en el Caribe colombiano, un poco entender los movimientos indígenas y cómo los movimientos indígenas han preservado y transmitido el conocimiento ancestral. También pues se han enfrentado a la colonialidad del saber y han contribuido a una historia de resistencias y ahí profundizar un poco más en lo que tiene que ver con esas resistencias indígenas que les han permitido permanecer y estar hoy en sus territorios y además defender sus autonomías territoriales, que eso es un lugar importantísimo que sucede con los indígenas y que sucede con las comunidades campesinas también en el territorio. En ese sentido, pues actualmente estoy trabajando tanto con comunidades indígenas, más precisamente con guayús, arhuacos y chimilas, todo el tema de la resistencia y los conocimientos, y del lado de los campesinos, que lo desarrollo un poco más esa línea también con mi tesis doctoral, al tema del arraigo y cómo el arraigo se convierte en una categoría que permite generar unas resistencias en los territorios, ¿no? Más precisamente, pues las comunidades de las que converso se ubican en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la vertiente nororiental y noroccidental, y una parte en la sabana de San Ángel Magdalena también. Todos son correspondencias del Magdalena, ¿no? Y bueno, aquí importantísimo porque este ejercicio pues nos permite mirar cómo las comunidades han reconfigurado las identidades étnicas y cómo sus prácticas culturales y conocimientos han circulado y se han adaptado a las transformaciones a través del tiempo. Y ese a través del tiempo pues ha sido también el reconstruir una línea sociohistórica que tiene que ver con un proceso de transformación en el territorio a partir de los fenómenos de violencia que se dieron en Colombia, que fue el bipartidismo que se dio como entre la década del 20 y en la década del 60, pero siendo la segunda una década que generó procesos de transformación en las dinámicas territoriales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los territorios en Colombia estaban más habitados hacia el centro del país. Cuando se da todo este conflicto, toda esta guerra, en términos de los territorios, pues muchas comunidades empezaron a desplazarse a las sabanas y las comunidades indígenas que ya vivían en las partes bajas empezaron a subirse a las partes altas de la sierra. Entonces, todo un proceso de ordenamiento del territorio que se da a partir de estos saldos migratorios y que pues generaron unos cambios en la dinámica rural, pasando más de lo urbano hacia lo rural. Las comunidades, en vez de pasar a lo urbano, se fueron atrincherando en las zonas rurales. Y esto pues va a generar unos procesos interesantes en términos de la apropiación del territorio, en términos de la defensa, la identidad misma y cómo se reconfiguran las identidades, cómo hay unos procesos de resistencia a la vez en términos de defender los territorios, pero también muy bonito porque cómo este conocimiento que se va movilizando se instala en otros territorios y se vuelve parte del ser y del resistir en los territorios. Entonces ese lugar es muy lindo. Yo he partido un poco más del enfoque de territorios para poder, digamos, entender un poco cómo es que se dan estas dinámicas en los territorios. En ese sentido, para mí el enfoque rural-urbano, más un poco hacia Edelmira Pérez, ha sido como un ejercicio de poder entender la dinámica rural, pero también de Ríos y Jiménez, que es un autor mexicano, han dado unos matices interesantes para poder entender un poco lo que tiene que ver con esas dinámicas
del territorio, ¿no? Tanto de lo rural como del territorio. Parto de un ejercicio que tiene también un lugar importante, yo diría, es parte del artefacto Foucaultiano, pero no Foucaultiana, porque, y tiene que ver con los estudios decoloniales. Los estudios decoloniales han sido claves también, Aníbal Quijano, Lander han sido también importantes porque han permitido entender unas formas de construcción de las matrices del mundo que han sido narrativas construidas desde lo global, ¿no? Y pensar un poco entonces en cómo lo global se ha insertado en lo local ha sido un lugar para entender también el lugar de las comunidades indígenas y de las comunidades campesinas. Yo ahora, eh, articulado con todo mi saber disciplinar, ya no estoy tanto en un lugar desde lo global para poder entender, sino que muchas veces las metodologías y las técnicas, cuando uno está en territorio, estar en territorio ya implica toda una invasión al espacio del otro, ¿no? Y esa invasión en términos metodológicos también ha generado como una ruptura en cómo este ejercicio académico no debe ser tan extractivista, sino más bien cómo se convierte en una acción que les permita a las comunidades ser soporte y ser instrumento de lo que uno produce como investigadora. En ese sentido, yo voy a decir, estoy partiendo casi que de metodologías propias, entonces de ese construir con las comunidades y he echado de lado la grabadora del entrevistador, he echado de lado las encuestas, las preguntas, todo esto. Y el ejercicio entonces para entender este proceso del que estamos hablando de resistencias indígenas y campesinas ha sido la conversación en el fogón, ha sido caminar con la gente, ha sido acompañar y ha sido, venga a ver cómo es que esto que yo vengo pensando aquí lo podemos pensar con lo que ustedes están pensando y construir entonces un proceso distinto, ¿no? Entonces, para ello, digamos, si le queremos poner un nombre a esto, más unas metodologías desde abajo que nos permitan entonces entender cómo es que se están construyendo estas narrativas y cómo esas narrativas dialogan con todo este saber hegemónico que también tiene la academia y que es bien interesante, ¿no? Entonces ahí hay como una ruptura que he ido explorando como investigadora. Les estoy dando nombre, pero creo que estas metodologías desde abajo ya existen porque Orlando Falsborda ya conversaba un poco de ellas con la IA, que tiene que ver con la investigación, acción, participación, que es también como un poco de este ejercicio, ¿no? Como el ejercicio investigativo pues se vuelve una apuesta de transformación social y política. Y por ahí entonces está como el camino. Yo creo que esto está muy articulado con lo que acabo de decir, ¿no? Con ese colonialismo del saber que hay y que prioriza unos saberes sobre el otro y digamos las universidades, ninguna, ni de aquí ni en el sur, que es la Universidad del Magdalena, que hago parte de una universidad además que en procesos de producción académica pues es considerada una universidad periférica y la forma como nos enseñan a nosotros es validando conocimientos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son sus autores? ¿Con cuáles es que usted va a presentar su metodología? No, no, que yo quiero que el indígena sea el que cuente. No, no, eso no nos sirve aquí porque usted tendría que validar su conocimiento. Entonces, la academia te ordena de que tú debes tener unos autores fuertes en tu literatura para poder entonces validar esos conocimientos. Y mucho de ese proceso de producir conocimiento pasa por ello. Entonces, uno de estos elementos problemáticos inicialmente tiene que ver con ello, ¿no? Con la forma como te insertan, que que hay unos únicos conocimientos válidos y que el resto, pues, no nos sirven para pensar.
Entonces eso es un lugar importante. Lo segundo entonces se articula un poco al aspecto ético y es el carácter colonialista que también entonces tienen las disciplinas y en este caso la antropología que es muy colonialista y en ese sentido siempre ha sido extractivista en términos de que los investigadores por antonomasia siempre han llegado, sacado la información. En el pasado fueron las colonias, pero hoy seguimos produciendo conocimiento para otros y luego como instituciones se van o nos vamos porque también hemos estado de ese lado de las instituciones y no hay ningún tipo de devolución para las comunidades, ¿no? Entonces, ellos muy amables muchas veces se aprestan, pero también se han ido vedando frente a eso y también se han ido enviando a sus hijos a las universidades a fortalecerse y a decir, tomamos decisiones nosotros mismos. Eso pues nos pone en unos lugares donde si las comunidades se defienden solas, pues ¿qué hacemos los antropólogos, los sociólogos, los historiadores también en el campo, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura también para los saberes, pero uno de los grandes problemas éticos que tiene la investigación social y humanística es el extractivismo, el conocimiento para qué y para quiénes, por un lado, y el otro todo este ejercicio de la invasión y de nuestras metodologías que son tremendamente invasivas en el campo con la gente y también darme cuenta que de alguna u otra manera siempre la academia va a ejercer un tipo de extractivismo, pero entonces ahí entender ese cómo usas eso se vuelve entonces en un lugar importante para pensar eh, el ejercicio. Bueno, el grupo de investigación en diversidad humana es un grupo de investigación de la Universidad del Magdalena. Viene trabajando alrededor de unos 15 años ya como grupo. Está categorizado por Conciencias como categoría A, que es, digamos, una categoría interesante como en el ejercicio de la medición de grupos de investigación. Es un grupo que se llama Grupo de Investigación en Diversidad Humana y sus líneas de investigación pues son la antropología biocultural y ecología humana, la antropología médica y la alimentación, la bioarqueología, microevolución y adaptación, consentimientos, tecnologías, mundos de las ciencias y las tecnologías, estudios sociales de la ciencia y la tecnología también en sí, y la representación y producción de territorios, culturas y naturalezas. Es un grupo que de acuerdo, digamos, a la dinámica de Universidad del Magdalena, pues están construidos los grupos en las líneas, por ejemplo, este responde a las ciencias humanas y sociales, pero también es un grupo que a medida que los estudiantes van llegando con sus inquietudes, es un grupo que se ha ido permitiendo ampliar también como esas líneas de formación en la investigación. Entonces, por eso tiene estas líneas tan variadas en el marco del ejercicio y digamos, ahorita está también un poquito más transdisciplinar en la medida en que hay gente de cine, de biología, de medicina, trabajando también con este ejercicio, ¿no? Las curiosidades de también, pues yo creo que no debería haber médicos sin el carácter del humanista. Entonces, bueno, eso pasa un poco. En medio de ese grupo. Digamos, yo estoy en la línea de representaciones y producción de territorios, culturas y naturalezas. Eh, es en ese, digamos, en esa línea que hay, pues en cada una de estas líneas hay distintos investigadores, pero también hay semilleristas, que son los estudiantes que están en procesos de formación de la investigación y que son asesorados con sus trabajos de investigación o cuando hay financiaciones para proyectos más grandes que podemos acceder a ellos, pues ellos entran a hacer sus pasantías de investigación también ahí como en el marco del ejercicio. En esta línea de representación y producción de territorios, pues hay como ahí se están trabajando todo lo que tiene que ver en la sierra con las tecnologías del café, hay investigadores trabajando en ello, se está trabajando todo el tema de la gobernanza y cómo es, y el territorio en cuanto al manejo del agua también. Santa Marta es una ciudad que tiene unas dificultades en términos de agua a partir de tener 3 estrellas hídricas que bajan de los páramos de la Sierra Nevada, la ciudad no tiene agua.
Entonces, es complejo entender también la misma dinámica de la ciudad y bueno, hay investigaciones que se están produciendo desde ahí, desde los saberes culturales, desde las dinámicas de la gente en los territorios con mujeres, con todo el tema de obstetricia también está como ahí en la conversación. En particular en mi línea, yo he ido trabajando entonces el territorio y la ruralidad en parte como soporte para los estudiantes semilleristas que están interesados en investigaciones que se enfocan más en temas de enfoques territoriales o rurales. Y bueno, hayan habido trabajos interesantes de movimiento de mujeres campesinas, de comunidad, del cómo es el plan de vida de la comunidad Kogi también que lo desarrolló un estudiante, de todo el proceso de transición energética también de La Guajira, trabajo con comunidades afro. Está pues mi tema con las comunidades yupa, que ahí es un poco el tema de entenderlos en términos de la alimentación y el territorio. Los yupas son una etnia amenazada y digamos en estados altos de desnutrición hoy por hoy también por unas dinámicas complejas en el mismo territorio. Estamos trabajando todo el tema que tiene que ver con las resistencias indígenas y comunidades campesinas en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es parte como de la línea que yo desarrollo. Hay un libro que, digamos, bueno, se han producido varios materiales, cursos también. Hay un libro que yo coordiné que se llama Configuración Territorial también. Ahí pues es un libro que el eje central es la conversación sobre el territorio, pero es un libro que tiene una dinámica regional porque no solamente habla del Magdalena, sino que habla del suroccidente, habla del eje cafetero y cómo la investigación social pues se articula desde distintas regionalidades a comprender también el territorio. Entonces es un libro que está en formato digital y que bueno, conversa un poco más de ello también. Entonces, pues el grupo es diverso, es transdisciplinar, es interdisciplinar además y creo que tiene unas apuestas maravillosas también. Hay espacio para lo que pueda conversarse en este espacio. Los PONCAS son los planes de ordenamiento de las macrocuencas y digamos, hacen parte de lo que ha sido mi ejercicio como consultora ambiental en comunidades y es que cuando se formulan los proyectos para planes de ordenamiento, planes de manejo, plan de carga marina, por lo regular, como Santa Marta está atravesada por muchas comunidades indígenas y campesinas, es importante el ejercicio social en estos trabajos, ¿no? Y de entender también cuáles son las percepciones y cómo las comunidades entran a ser parte de estos planes también. Entonces, hablar de plan de ordenamiento territorial es hablar de formas de ordenar las cuencas únicamente en el territorio, ¿no? Y digamos cuál es la proyección, por ejemplo, un PONCAS podría tener una proyección 20, 30 años. Entonces, ¿cómo es que van a estar? No es un ejercicio que implica solamente el conservar y el sostener sin tener en cuenta, digamos, esos otros que están ahí, esas relaciones con la naturaleza. Entonces, como consultora ambiental, es es hacer un ejercicio para darle un lugar a las comunidades en el marco de estos planes de ordenación de cuencas, ¿no? Entonces, cómo se ven ellos en el territorio, cómo se apoyan desde lo institucional, cómo también conservan las cuencas, porque las prácticas, muchas veces los indígenas y las comunidades rurales, como tienen prácticas ancestrales, creen que esas prácticas ancestrales no hacen daños también. Y sí tienen una intervención también en el territorio, ¿no? Entonces es también mostrarles cómo conservan, pero también mejoran algunas cosas en términos de sus prácticas ancestrales o agrícolas, que también, pues todo el tema, por ejemplo, los campesinos son tecnologías del café, cuando procesan el café las aguas mieles caen a los ríos, entonces, ¿cómo es que no se logra que esas aguas mieles, por ejemplo, tengan un tratamiento diferencial y que no contaminen las cuencas? Entonces, son todos unos ejercicios, unas prácticas y digamos, yo inicié trabajando
por ejemplo, plan de ordenación de cuencas en el departamento del Cesar, en 4 cuencas. Ahí me encontré con las comunidades, bueno, por un lado las campesinas de la serranía del Perijá, que es un cordón también que está en la cordillera de los Andes, pero que se despega un poquito ya hacia la frontera con Venezuela. Entonces es un montañón también muy grande, muy bonito, donde viven los yupas. Ahí me encontré con que había muchas tensiones en el territorio con los yupas y las comunidades campesinas, pero también con los gremios y con las mineras que estaban ahí. Los yupas son un pueblo originario, digamos, dicen en la literatura, migraron como desde el lago Maracaibo hacia una parte de Venezuela, son transfronterizos, están entre Venezuela y Colombia. Hoy por hoy, pues ellos eran cazadores recolectores, se movían por todo el territorio, y hoy por hoy están asentados en territorios que bajo la figura jurídica de resguardo los han, digamos, se han asentado ahí, pero sus dinámicas siguen siendo como de cazadores recolectores, entonces se mueven en el territorio, no siembran porque esa no era su práctica, sino comer de lo que les daba la naturaleza, y hoy las fincas, como es, los cultivos de los gremios, de todas esas cosas que coexisten también en el territorio, pues los han mantenido subyugados en un solo espacio. Entonces los yupas tienen problemas de desnutrición y están confinados además de eso. Entonces es un tema complejo porque también hay un subregistro, no se sabe cuántos son, cuántos están muriendo de hambre, se pelean con la gente, se roban el ganado, se roban la comida también, porque pues ya... lo da el territorio, o sea, si no nos o sea, si invadieron todo y no nos permiten ni cazar ni buscar, o sea, no podemos morirnos de hambre. Entonces, es las formas también de resistencia y de subsistencia que tienen los yupas en el territorio. Entonces, era mirar cómo todo eso también se incluye en un plan de ordenación de cuencas, de cómo ellos en medio de todo también aportan a estar y a ser reconocidos en el marco de esa diversidad pluriétnica que tiene, digamos, Colombia. Ahí entonces hay un lugar importante que se hacen desde esas figuras. En ese sentido, pues el lugar en todas estas formas de ordenar en Colombia, por ejemplo, el plan de capacidad de carga marina con el que también estuve trabajando para el Parque Tayrona. Ahorita estoy en evaluación estratégica ambiental para La Guajira también, que tiene que ver también con todo un tema del manejo de aguas en La Guajira, que La Guajira también es un territorio que no tiene agua. Entonces, y que el único río que tiene ha sido desviado de muchas maneras por las carboníferas del Cerrejón. Entonces, eso agudiza más las formas de, y la macura, que es la que genera agua, pues hay todos unos procesos de poder y de captación también allá que hacen que el recurso sea monetizado, mercantilizado. Entonces, también es un territorio complejo y ahorita estamos trabajando también en esa zona, todo lo que tiene que ver con, por un lado, como antropóloga, ideando el escenario, el mejor escenario para que, digamos, los técnicos puedan hacer un bonito trabajo en el territorio con las comunidades y las instituciones, y mirar un camino de empezar entonces a ordenar el territorio también en La Guajira. Bueno, mi tesis doctoral es un ejercicio muy bonito, voy a decir es bonito, porque empezó en mi ejercicio de docencia. Un profesor, Juan Carlos Vargas Ruiz, es arqueólogo y no sé, los arqueólogos descubren, descubren lugares, y aunque bueno, en la formación nosotros tenemos las 4 líneas boasianas, yo me fui más por lo sociocultural, pero los arqueólogos, él llegó como al territorio invitado también por un profesor, y hubo un proyecto que la universidad financió sobre arqueología regional en la microcuenca del Congo, se llama digamos, la zona. El sitio es un sitio que conserva vestigios Tairona,
y se prevé, los arqueólogos prevén que es mucho más grande que es lo que se conoce como Ciudad Perdida también en la Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar con muchas terrazas, que los campesinos cuando llegaron vieron esas terrazas y montaron sus casas encima de las terrazas también. Wow. Y todo eso se fue, digamos, con el paso de miles de años, se fueron también desorganizando, ¿no? Y bueno, ahí empezaron a reconstruir todo ese tema de las terrazas, a revisarlo, pero los arqueólogos a veces tienen la particularidad de mirar tiestos. Y creo que ahí hubo una mirada, digamos, de parte de ese proyecto mucho más amplia y se dieron cuenta que no solamente era el tema de la reconstrucción, sino que habían unas demandas comunitarias. En ese sentido, pues yo entro en el 2019 invitada para coordinar un poco todo el tema de qué podemos hacer aquí en el territorio. Entonces, así como un poco lo Alfredo Molano, que no sé si lo has escuchado, es un comunicador social que estuvo ya al final como muy en los procesos de justicia, paz y reparación también. En su discurso de la Nacional que el profesor, su director de tesis le dijo, vaya, mire y me cuenta. Y yo muy en lo Alfredo Molano me fui a la sierra a ver, miro y cuento a ver qué puedo hacer, ¿no? Y entonces me paro yo en esa montaña gigante que en ubicación hace parte de la jurisdicción de Ciénaga, pero es vertiente noroccidental de la sierra. Se llama La Unión, bueno, en sí se llama Siberia y está compuesta por alrededor de unas 14 15 veredas y la microcuenca del Congo, La Unión, Nueva Granada, toda esa zona hacen parte, digamos, de ese corregimiento de Siberia. Ahí pues llegué, me paré en esa montaña y me quedé pensando qué hago. En ese que hago, dije, bueno, pues vamos a conocer a la gente, vamos a conocer a la gente y me inventé una caracterización y empecé a caracterizar al menos inicialmente 4 veredas. Me llevé a unos estudiantes para la sierra también y empezamos a hacer trabajo de campo allá como para poder mirar qué se hacía, ¿no? En las conversaciones con ellos, pues emerge un poco de la forma de sostenerse ellos, que es a través del café, porque es un territorio, además, Siberia, que hace parte del eje o del triángulo o cinturón del café en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, la mayoría de los que viven en esa zona y los pueblos siguientes de la sierra son cafeteros. Ahí es donde salen nuestros cafés especiales. Entonces, ellos viven del café, pero hoy las condiciones para vivir del café también están cambiando y son distintas en la sierra. Entonces, el café ya no lo sostiene por sí solos y la zona geográficamente es muy compleja ellos se pueden cultivar, pero cultivan más para el rebusque y para la autosubsistencia, no para la venta porque las vías no están en condiciones, les saldría mucho más caro, los intermediarios, todas estas cosas que harían que ellos perdieran también en ese sentido. Entonces, em, ellos han estado explorando, la comunidad campesina ha estado explorando un poco cómo la articulación con Universidad del Magdalena permite fortalecer sus propios procesos y caminar hacia un tipo de turismo regenerativo. Entonces, como una alternativa económica o una tercera vía económica para el sostenimiento. Porque hoy por hoy, por ejemplo, los jóvenes rurales están amenazados en términos de las condiciones tampoco en la educación son las mejores en el territorio, son bachilleratos y primarias precarias. Entonces, los papás a veces prefieren mandar a los hijos a la ciudad, Santa Marta, a Barranquilla, a Ciénaga,
a que estudien y esos chicos se terminan cognitivamente desarticulando del territorio, se vuelven urbanos y cuando los papás los suben ya ellos no quieren estar en la sierra. Entonces la ruralidad está amenazada en términos de del relevo generacional en la sierra y los cafés porque no hay manera de sostenerse. Otro elemento importante es el cambio climático también. Estrategias de, digamos, de semillas más resistentes a los cambios de las temperaturas porque el café se cultiva sobre los 800 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, ahorita las zonas que ellos consideraban que eran muy frías, a los 800 ya había frío, eso está cambiando. Entonces, pues también todo el tema de manejo de semillas más fuertes, más resistentes. Las economías para sostenerse allá a veces tienen que tener cosas abajo, una tienda, una finca, algo, un proveedor para sostenerse. Entonces se ha vuelto mucho más complejo el ejercicio de sostenerse en el territorio. Entonces ha habido una apuesta interesante en ese sentido porque hemos ido caminando hacia pensar el territorio, por un lado, cómo lo piensan desde la diversidad también de la gente que está en el territorio, pero también desde la articulación. Y para la comunidad de Siberia, la Universidad del Magdalena en ese sentido ha sido importante, primero, porque el proyecto de arqueología regional, pues les enseñó a ser arqueólogos a los muchachos que se iban vinculando al proyecto. Se dieron cuenta del potencial arqueológico que tenían y del potencial natural que tenían también. Entonces se empezaba a mirar como un tema de la capacidad de carga del territorio, la gente empezó como a adecuar un poco más. Desde Universidad del Magdalena, pues un compromiso de llevar a los estudiantes allá en términos de un tipo de turismo comunitario, pero que nos permitiera hacer investigación y academia allá. Entonces, llevamos estudiantes allá y las comunidades los distribuimos, las comunidades los reciben. También de momento y todo ello pues ha ido enseñando a la comunidad primero a ver la necesidad de la articulación y lo segundo es que hoy por hoy entonces decidieron organizarse en una precooperativa, están en un proceso organizativo para hacer ¿cómo es que se llama? Un centro de acopio, el tema del turismo va moviéndose, pero también estamos fortaleciendo en capacitaciones a las comunidades, en términos de mirar experiencias exitosas para ver cómo seguimos también fortaleciendo el ejercicio. Ha sido un proceso lento porque lo que no ha habido es dinero para poder fortalecer el ejercicio y decir, aquí está tantos millones para hacer esto, sino ha sido migajas, pero como en esas cosas se ha podido hacer y la comunidad está muy apresta a seguir a que los estudiantes pues desarrollen sus investigaciones y con, a través de sus investigaciones en la zona pues puedan fortalecer también los procesos comunitarios. Entonces es un ejercicio en el que el territorio que habla, las comunidades que hablan, logran generar procesos a pesar de las tensiones porque pues Colombia y en la sierra en particular ha sido un bastión de la violencia, ¿no? Ellos han sido todos víctimas de la violencia. Cuando en finales de los 90 la cosa se puso compleja para ellos, se desplazaron. Luego en los 2000 otra vez la cosa se puso violenta. Ahorita están en el territorio y es muy visible que estén en el territorio porque pues cuando he subido estudiantes hemos encontrado cosas o rayan las paredes, los árboles, los grupos armados diciendo aquí mandamos y se hace muy visible pero también es muy pasivo, no, porque digamos, las dinámicas de la violencia también han cambiado un poco en los territorios y bueno, dicen, bueno, si viene la profe con los estudiantes que suba, que eso pues conviene que estén acá en el territorio. Entonces también pasan como esas cosas que uno diría, esto es raro, pero bueno, sucede y eso permite, además de que creo que no podemos dejar solo los territorios porque pues es la oportunidad para que también ellos se acomoden, los grupos armados se acomoden en el territorio y mejor que estemos transitando por ahí. Entonces es un ejercicio
de relaciones interculturales, pero también interinstitucionales, en las que las comunidades, pues también, nosotros como academia tenemos unas apuestas en el territorio, pero ellos tienen otras también. Y eso pues logra tejer, hacer una red importante y bueno, siempre decimos como universidad, en algún momento nos vamos a ir, pero qué bueno que ustedes queden sostenidos y fortalecidos con lo que nosotros pues podamos producir aquí. De momento pues les seguimos trabajando y fortaleciendo sus ejercicios de organización social. Bueno, los principales retos que afrontan las comunidades de la Serranía del Perijá, que son los Yupa y la Sierra Nevada de Santa Marta, bueno, en el Perijá los Yupas y los campesinos, en la Sierra Nevada los cuatro pueblos de la sierra, que son los Huihuacoy, Arhuacos y Cancuamos, y los campesinos que habitan también en el territorio. Los retos es sostenerse en él, a pesar de la violencia que hay. Ahorita la violencia es una amenaza para los pueblos de la Sierra Nevada también. Las economías y la diversificación de las economías y los apoyos que las comunidades tienen también que fortalecer con sus propios procesos se han convertido como en los retos y parte de la agenda social, económica y política cuando, digamos, se tiene la oportunidad de generar como esas fisuras para poder generar planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, los PD que eran planes de desarrollo territorial también de las comunidades y creo que la oportunidad es que ellos logren entrar al juego y a la conversación política para sostenerse también en el territorio, ¿no? Porque hoy por hoy no tenemos comunidades aisladas, tenemos comunidades que dialogan con lo político, con lo social, con el territorio, que han construido sus propios discursos, sus propias narrativas también para poder generar formas de defensa del territorio y, digamos, detenciones también, porque cuando un campesino, cuando los campesinos ven que se suben los precios del mercado, bloquean las vías y salen a protestar y hasta que no les pongan una mesa técnica donde puedan dialogar, no se desbloquean las vías en Colombia. Entonces, eso, digamos, importantísimo también. Son retos que son políticos, que son sociales y que son las demandas de los territorios rurales en Colombia, porque Colombia es un país muy dividido en dos territorios, el territorio urbano y el territorio rural. Y el territorio rural es lo que se conoce como la Colombia profunda, porque cuando uno entra a la Colombia profunda, entonces ves la desigualdad, ves la pobreza, ves la miseria y es como viven las comunidades rurales. Entonces, eso es, digamos, complejo, pero también afrontado por ellos, ¿no? Y eso es interesantísimo. Y creo que la estrategia digamos, va articulada entonces a las narrativas, ¿no? Estos discursos que han construido y a la oportunidad de ser sujetos políticos también, que eso lleva a un lugar importante. Hoy por hoy en Colombia apenas está reconociendo lo que tiene que ver con el campesinado, o sea, Colombia lleva 200 años de esta categoría que se llama campesino, pero no se reconoce política y jurídicamente el sujeto campesino. Y hasta el 2020 se generó el reconocimiento del sujeto campesino y la necesidad de poder sistematizarlo en el DANE, quiénes son los sujetos campesinos. Entonces, esa figura jurídica hoy, por ejemplo, en la Serranía del Perijá la vienen conversando las comunidades campesinas, en la Sierra Nevada también la vienen conversando, pues si ya está este reconocimiento, cómo entran a jugar y a ser parte de este juego también que les permite tener una voz en el territorio.